de Sinter, que bueno, que muchas gracias por invitarme, porque hombre, es un honor después de tantos años, y además que yo me acuerdo perfectamente de pasar por la Castellana cuando iba a trabajar, que empezaba mi vida laboral, y la verdad es que te acuerdas de todo el conflicto con el documental y es impresionante que los conflictos de hoy son los mismos conflictos de hace 15 años. O sea, que no es algo que hayamos evolucionado, al contrario, volvemos otra vez para atrás, porque es el mismo, es un sector de telecomunicaciones y ahora mismo estamos igual. O sea, es un conflicto renovado. O sea, es que no aprendemos. En 15 años, en 20 años, yo creo que es algo que seguimos igual. Entonces, eso, lo que sí hemos aprendido, y según lo que he visto, vas recordando, es la lucha, cómo se organizó. O sea, los campamentos, yo decía, creía que era novedoso el campamento de Coca-Cola, porque hace poco que estuve allí, este año, y el campamento estaba. Lo que pasa es que, claro, no nos acordábamos de hace tanto tiempo, pero estabais luchando. Entonces, eso te recuerda por qué somos trabajadores, por qué estamos, en mi caso, sindicados, por qué luchamos por nuestros beneficios, por nuestro trabajo, y por qué es un motivo de orgullo ser la clase obrera. O sea, por lo menos para mí es un orgullo. Entonces, sí que quería decir, ostras, ahora me acuerdo y digo, qué bien que seguimos y que seguimos en eso, porque no es nos quedamos con Coca-Cola y paramos, no, seguimos luchando y seguimos intentando organizarnos. Hace poco he estado en Francia también, porque justo coincidí, y dices, en la Plaza de la República, ves allí cómo la gente también se quiere organizar. Ahora están con justo las huelgas, que están empezando. Yo sé que esta semana estaban con todas las huelgas. Entonces, también es verdad que dices, qué orgullo que un país como Francia, los trabajadores, se unan y piensen, las reformas laborales hay que pararlas. Porque yo creo que estábamos en un momento de la vida de, bueno, no pasa nada, seguimos, hacemos una reforma, hacemos una huelga, no, hay que seguir luchando y hay que parar este sistema que nos están metiendo ahí poco a poco la Unión Europea. Entonces, lo primero que quería recordar, pues eso, las luchas que ha habido, las luchas que hay y las luchas que habrá, porque creo que esto es la continuación. Bueno, digo hace 15, pero claro, las luchas obreras han sido desde siempre, ¿sabes? Entonces, y ahora ya hablando de nuestro conflicto, un poco en antecedentes, nosotros Vodafone más o menos empezó también sobre el 96 con Airtel, era Airtel. Veníamos de una época de boom, como todo el mundo sabe, en el 96, 99, todo era maravilloso, las telecomunicaciones iban genial, teníamos unas condiciones muy buenas, y nos compró Vodafone, que era la multinacional, y todo iba muy bien, las condiciones perfectas, gente joven, todo fantástico. Hemos hecho convenios cada vez mejores. Llega el 2011 aproximadamente y ya empezamos con la crisis, nos paralizan los salarios, o sea, todo viene de ahí, los convenios poquito a poco van siendo peores. Todo eso desde el 2011 hasta el 2015. ¿Qué sucede en el 2014, en septiembre aproximadamente del 2015? Compramos una empresa, Vodafone, compra una empresa que se llama ONO, porque todo viene de las sinergias que hay actualmente de todas las competencias. Telefónica tiene televisión, internet y móvil, y nosotros, claro, la empresa considera que no podemos ir a menos, tenemos que ser igual que ellos. Entonces, por lo tanto, como nosotros teníamos móvil y ya teníamos fijo, queríamos también comprar algo que fuera de internet avanzado, ADSL y televisión. Y ONO era la empresa española que nos daba mejor resultado, mejores condiciones. Se compra ONO en septiembre por baratijas, 7.200 millones de euros, algo asequible. De ahí ya veíamos que desde septiembre pensábamos, esto va a producir un expediente de regulación, porque evidentemente son dos plantillas, por lo tanto seguro que algo nos están buscando, aunque sean plantillas complementarias. Todo pasa, seguimos,
y aproximadamente en el mes de abril sale una noticia en prensa de nuestro consejero delegado diciendo que claro, hay duplicidad de puestos, que esto se ve que vamos mal económicamente, hay pérdidas, con lo cual ya estamos pensando, esto ya está a la vuelta de la esquina. Nos dicen que no, tranquilos, que no pasa nada. No, esto no es, las notas de prensa son falsas, no es correcto, esto... Entonces nada, pues nos dicen tranquilos, que ya os avisaremos si hay algo. Pues el 30, 28, 29 de julio nos dice, el expediente se va a presentar en septiembre. Os dejamos agosto para que vayáis, porque claro, es un mes de vacaciones de la gente, no queremos tampoco estropear las vacaciones a los trabajadores, y así también tenéis un tiempo para poder ir un poco planteando qué tenéis que hacer, cómo podéis plantearlo. En septiembre empezamos ya con lo que es el acuerdo, empezamos con las negociaciones, y lo primero que hacemos, aparte de empezar con la mesa de negociación, y sobre todo empezamos a ver qué movilizaciones tenemos que hacer, porque todo se aprende y sabemos que las movilizaciones son importantes, estar en la calle, y además de estar en la calle, ahora mismo estar en las redes sociales, porque tenemos un problema cuando tenemos unas multinacionales tan importantes como la Telefónica, como puede ser Vodafone o cualquiera de nuestro sector, y es que los medios de comunicación no nos hacen caso, ni prensa ni televisión, están totalmente manipulados, no nos quieren. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Pues salir a la calle y a las redes sociales e intentar, tanto en la calle, luchar y que se unan los trabajadores, como nuestras organizaciones, como los partidos políticos. Empezamos aparte, hacemos lo que es el acuerdo, la mesa de negociación, sigue su avance. Los sábados hacíamos una concentración en la puerta, en Sol, tenemos una tienda, que es una esquina, además de ser Vodafone Sol, el metro. Entonces hacíamos allí las concentraciones. Esto fue poco a poco, íbamos despacito. Al principio, 5 de septiembre, iba más o menos poquita gente, teniendo en cuenta que estábamos en vacaciones mucha gente, y íbamos a más, iba increciendo, la gente se iba animando porque iba viendo lo que pasaba en la negociación, que estábamos totalmente a lo que decía la empresa nos daba esto y nosotros dábamos otras opciones, pues íbamos intentando movilizarlos. El día 19 de septiembre vinieron todos nuestros compañeros de España, vinieron de Valencia, vinieron de Vigo, de Barcelona, y hicimos una manifestación desde Fuencarral hasta Sol. La verdad es que muy contentos porque ahí sí que vimos un apoyo de muchísimos trabajadores que vinieron hasta aquí. O sea, un fin de semana, todo el mundo sabemos que la gente tiene su vida personal, se vinieron y apoyaron porque es su trabajo, o sea, es que al final estamos defendiendo todos nuestro puesto de trabajo. Y estuvimos ahí haciendo una marcha y la verdad es que estuvo bastante bien. Los medios de comunicación evidentemente tampoco sacaron nada. Y bueno, pues seguimos haciendo nuestras movilizaciones. Durante todo ese mes de septiembre también estuvimos poniéndonos en contacto con partidos políticos. Todos sabíamos que venían las elecciones generales, con lo cual estuvimos también llamando a todos los ayuntamientos, a todos los partidos para indicarles cuál era el proceso que estábamos teniendo, y la realidad es que solo nos han contestado y nos atendieron los partidos de izquierda. Es algo raro, pero es la realidad, que los de izquierda son los únicos que nos han tendido la mano y nos dejaron tanto en los ayuntamientos y plenos, posibilidades de hablar con ellos. Mientras hacíamos todo esto, pues como les decía, estábamos en la mesa. ¿Qué es lo que proponía la empresa? Decía que los motivos del expediente de regulación eran 3: económicos, productivos y organizativos, es decir, los 3 que le ampara la reforma laboral, no uno, porque si nosotros podíamos echar atrás uno, ellos podían acogerse a otro.
Nosotros decíamos que ninguno de los casos eran válidos, porque económicos decían que tenían pérdidas. Sabíamos que las pérdidas eran puntuales, porque teniendo en cuenta que habían gastado 7.300 millones en una adquisición, es lógico que también puedas tener algo de pérdidas, pero que luego ibas a remontar en el momento que hubiera la absorción o las sinergias salieran adelante. Esas eran las económicas. Organizativas, porque era una fusión de dos empresas, fusión que no se ha producido. Era hipotéticamente vamos a hacer la fusión. Todavía seguimos siendo dos empresas, Vodafone y Ono. No hay una única empresa a día de hoy. Y productivas. Productivas tampoco, porque si son dos empresas, la gente está trabajando y no podemos, una misma persona ya con el anterior expediente que hicieron, ya estábamos teniendo duplicidad, teníamos carga de trabajo de 3 personas, si quitabas a más gente, ¿qué íbamos a tener? O sea, era imposible. Entonces, la empresa dijo eso, lo planteó así y después de la negociación se terminó. Hicimos una huelga el día 28 de septiembre. Esa huelga por la tarde, eran 3 días en principio. El día 27 por la tarde unos sindicatos dijeron que los 2 días siguientes las iban a desconvocar porque tenían una oferta de la empresa, con lo cual de 3 días que planteamos solo realmente la gente hizo 1 y hubo gente que hizo los 3. Nosotros hicimos 3 días como consideramos que era nuestro derecho y nuestro deber. Entonces, el día 29, el último día del acuerdo, planteamos ante la asamblea de los trabajadores, hicimos una asamblea, cuáles eran los acuerdos que nos daba la empresa. El acuerdo que decía la empresa es que nos ofrecía 45 días por año trabajado hasta la reforma laboral del 2012 y luego 33, como un despido improcedente. Y también que iba a haber prejubilaciones a partir de 55 años. Todo esto con derecho de veto, porque, no os lo he dicho, eran 1.297 puestos de trabajo los que en principio se iban a acabar, que al final con el acuerdo nos redujeron a 1.059. La verdad es que una gran oferta, 200 puestos de trabajo y en esas condiciones que ya más o menos eran las que ya nos habían planteado hacía 2 años. Entonces nos ofrecieron eso, hicimos una asamblea. En la asamblea multitudinariamente la gente dijo que no quería ese acuerdo, que no estaban de acuerdo con esa negociación y sobre todo con ese pacto, porque eran lo que ya nos habían dado hacía 2 años y no entendían por qué teníamos que aceptarlo. Nos dijeron que no y aún así se firmó. Firmaron el acuerdo, en este caso UGT y STC, que eran mayoría. Entonces acordaron firmarlo y nosotros consideramos que teníamos que denunciarlo porque no veíamos las causas. Lo denunciamos y el día 12 de enero nos presentamos ante la audiencia de lo social, de la Audiencia Nacional, Tribunal Social, y planteamos porque creíamos que no era lógico, y es porque la fusión era preventiva de algo que no se había ocurrido. Entonces lo planteamos ahí y estuvimos esperando, hicimos manifestación también delante y justo la casualidad es que el día 12 de enero fue el juicio y el día 13 de enero ya empezó la empresa a despedir a los trabajadores. No esperaron a una resolución, o sea, directamente el día 12 teníamos el juicio, el día 13 empezó a despedir. Despidieron, eran de los 1.059, al final salieron 600 personas voluntarias aproximadamente y el resto forzosos, que fueron los que empezaron el día 13. La sentencia del tribunal fue desestimatoria, les dijeron que no tenía sentido la sentencia, teniendo consecuencia las causas económicas, que había habido pérdidas y que la fusión, pues bueno, que iba a haber una fusión, por lo tanto, que además, como habían firmado 2 de los sindicatos mayoritarios, pues no tenía sentido porque iba a ser perjudicial para los trabajadores. Entonces nos planteamos, pues nada, a partir del día 13, ayudar a los compañeros que salieron forzosos
y ese ha sido más o menos el proceso de lo que es el expediente. Expediente que a día de hoy todavía sigue abierto porque quedaban 55 trabajadores por salir. Se quedaron con una bolsa para esperar a ver si qué trabajadores podían salir, que están ahora mismo saliendo. Justo entre hoy y ayer ya empiezan a salir esos 55 trabajadores, porque en el mes de junio querían dejar ya gestionado esto. ¿Qué ha sucedido? Que en el mes de abril la empresa Vodafone ha subido el EBITDA, que es uno de los requisitos que tiene, los ingresos han subido, qué casualidad, lo que ya habíamos dicho que iba a pasar. No se ha fusionado, iba a ser la fusión el día 1 de junio y no va a haber fusión a día de hoy de Vodafone y Ono, por lo tanto seguimos siendo dos empresas. De las tres causas que nosotros habíamos dicho que iba a pasar, han pasado. O sea, que no había motivos, pero nos encontramos en que la situación es que los 1.059 trabajadores están en la calle. Entonces, ese es nuestro proceso que hemos ido realizando. Es muy importante, y yo creo que el fundamental es que los delegados estemos todos unidos, seamos uno, tengamos la misma idea, tengamos la misma voz, porque si nos vemos dispersos es lo peor, y eso es lo que sucede en estas situaciones. Da igual de qué sindicato seas, al final lo que hacen es que si nos disgregamos, perdemos. Entonces lo importante es todos los sindicatos, todos unidos. Es difícil, es complicadísimo, siempre hay muchas variaciones o motivos, pero bueno. Entonces sí que es importante, como yo digo, nuestros delegados, que estuviéramos todos juntos, llegamos a un acuerdo, votamos que teníamos que demandarlo y decidimos que teníamos que demandarlo porque era lo que teníamos que hacer. Es que si no estábamos dentro, tenemos que luchar por los derechos de nuestros compañeros. Estos son 1.059, pero es que sabemos que va a haber más, que esto es algo progresivo, que no es algo que se quede aquí. Entonces, eso lo teníamos muy claro. Como os digo, esto ya, digamos, el expediente va a empezar a terminar ya este año. Seguimos en las circunstancias de dos empresas. ¿Y en qué nos encontramos ahora? Pues con un convenio. Un convenio que viene viciado, según mi opinión, porque en el expediente ya se pusieron unas condiciones para el convenio. Es decir, en el acuerdo que se hizo con la empresa se dijo, el acuerdo es del expediente, pero vamos a poner también unas cositas de convenio, que no estábamos de acuerdo, porque una cosa es un expediente que es despidos y otra cosa es un convenio que va a afectar a los trabajadores que se van a quedar. En ese convenio, pues claro, ya nos ponía, en ese acuerdo ya nos ponían unos matices. También es importante saber que el acuerdo que se hizo del ERE, una de las condiciones que se comentó es que no se protegía a las mujeres que habían sufrido maltrato. Y eso es algo que no entendemos, porque unas personas que han sufrido el maltrato tienen que estar protegidas para defenderlas ante la pérdida de un puesto de trabajo. Y eso es algo que consideramos que no, en una sociedad democrática y sobre todo social como tenemos, no es lógico. Como os digo, ahora estamos en un convenio, estamos negociándolo, viciado, como os digo, por esas condiciones que se habían establecido en el expediente. Y bueno, como dice aquí, Vodafone en lucha, no es voy a hacer unas siglas, un nombre para un tiempo y un expediente, no, esto sigue, porque nosotros ahora estamos con el convenio y tenemos que buscar las mejores condiciones. Mañana probablemente tengamos externalizaciones, porque todos los acuerdos tienen un plazo y todo va evolucionando. También es verdad que estamos en un sector de telecomunicaciones, que iba a deciros, que no para, porque igual que en Vodafone ha pasado esto, posteriormente ha habido también el expediente de Orange. Orange compró a Yastel y también plantearon un expediente de regulación. Entonces, es algo cíclico, es decir, después de una empresa viene otra y luego otra. ¿Qué sucede? Que en el de Orange, aunque efectivamente ha habido una discusión de puestos de trabajo, todos han sido voluntarios. Absolutamente todos los trabajadores han salido voluntariamente y con unas condiciones de trabajo, unas condiciones bastante, digamos, buenas,
porque la indemnización ha sido superior al despido improcedente, creo que es entre 55 o 60 días por año trabajado, con lo cual, dentro de lo que hay ahora mismo y la regulación que tenemos, está muy bien. Siempre que sea voluntario. Al final es destrucción de empleo, que es lo que al final nos va a recortar en todo. Y aparte de Orange, hemos tenido también el plan individual de Telefónica, que también ha hecho un acuerdo de todas las empresas, que también ha habido prejubilaciones y demás. Es decir, el sector de telecomunicaciones va avanzando, va cambiando, pero también va destruyendo y va cíclicamente, y después de unos vienen otros y luego otros, y no solo nuestro sector, que digamos el sector de telecomunicaciones es un sector que vive muy bien, que parece de élite, es que además de nosotros después vienen las subcontratas. Aparte de nosotros tenemos otra gente que trabaja para nosotros, y por lo tanto eso que supone precarización, bajadas de sueldo, todo es muy enrevesado, pero todo va unido, con lo cual sí que en el sector de telecomunicaciones estamos viendo cómo se está destruyendo continuamente los puestos de trabajo y cómo se va precarizando, porque evidentemente al final precarizas muchísimo, con reducciones salariales. Ahora mismo los contratos que hay en nuestro sector, por ejemplo, yo conozco mucho el sector de telemarketing, y cada vez son peores condiciones, con trabajos de 4 horas, 6 horas, o sea, condiciones que cada vez son límites. Yo creo que es, con lo cual lo importante aquí es sobre todo unirnos y luchar para conseguir que esto se pueda dar un vuelco, y sobre todo teniendo en cuenta que llevamos 2 reformas laborales cada vez peores y que creemos que si sigue todo igual no va a parar. Si no hay algún cambio, esperemos que haya algún cambio relativamente bueno a partir del 26, esto, y con los recortes que nos está diciendo la Unión Europea, vamos a ir también a peor, con lo cual lo único que nos queda es la lucha, la unión de los trabajadores y de la sociedad. Entonces, lo único que quería comentaros, y sobre todo deciros que nosotros estamos ahí y seguiremos estando ahí, o sea que no vamos a parar, y todas las manifestaciones, concentraciones que nos llamen, iremos, encantadas. O sea que nada, y muchas gracias.